en Cátedra Médica damos la bienvenida a nuestro querido doctor Carlos Morales, ortopeda, experto en tratamiento de las rodillas cuando se averían, el hombro, todo eso lo conversamos con el doctor. Buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias nuevamente por la invitación a nuestro programa, Sí, porque claro, ya, es ya tengo que nuestro. decir nuestro, Le porque ya toca, somos doctor. parte de él, sí. Para mí es un placer compartir siempre con ustedes y nada, estamos aquí para responderle a la gente, ¿verdad? Sobre sus achaques, sobre sus Sí. La problemas. gente llama mucho, parece que hay muchos achaques, doctor. Cuando usted Sí, viene, sí, lo sí, llaman sí. mucho. Sí, llaman para hacer sus cuestionamientos sobre sus trastornos, diagnosticados, no diagnosticados, para solicitar recomendaciones y esperemos que llamen para nosotros poder orientarlo hoy Mira, nuevamente. y del tema que estábamos hablando ahorita, de la humanización, Ujú. yo conozco a Morales hace como 10 años y he tenido muchos pacientes en común, especialmente del hospital. Y lo que hace Morales con los pacientes del hospital es una cosa increíble. Él lleva medicamentos, hace cirugías que no le corresponden, por lo menos eso es el testimonio que tengo y eso es parte de cómo formar. Lo único que no me gusta de Morales es que él no da clases en las universidades. Entonces al final no le podemos pasar esa antorcha a los otros Claro. chicos porque la humanización la tenemos que crear nosotros. Definitivamente. Y lo que decía el doctor, si usted tiene alguna pregunta, aproveche que este doctor es muy humano y le va a responder todas sus preguntas con todas las explicaciones que usted necesita pues tener y para que reciba esa orientación de la mano del doctor Carlos Morales. Las líneas son 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Hoy vamos a estar hablando sobre tendinitis de codo, pero si usted tiene cualquier tema de ortopedia puede llamar confiadamente que el doctor le va a dar sus recomendaciones. Doctor, yo creo que antes de comenzar a hablar de un problema en el codo, sería importante que expliquemos anatómicamente cómo está compuesto el codo. Bueno, el codo es una articulación que es bastante compleja, como muchas de las articulaciones del cuerpo. Está compuesta por el hueso que se llama húmero, que es el hueso del brazo, en la parte distal, ¿verdad? Ujú. Está conformado por el húmero y en la parte proximal tenemos la parte proximal del radio y la parte proximal del cúbito, junto con el húmero distal, son los que conforman la articulación del codo. O sea, son tres huesitos que se unen Tres para formar huesitos una bisagra. para que Exacto. el brazo se pueda mover ahí, esa Exacto, los bisagrita. movimientos, exactamente, y de los movimientos del codo. Entonces, doctor, el codo es muy importante porque si tú no puedes mover, si hay alguna afección ahí, tú no puedes mover tu brazo, pues lógicamente eso te limita mucho tu funcionalidad. Entonces, hablando de esta condición, tendinitis de codo, ¿cuál es la parte que se ve afectada en esa anatomía de ese codo y cómo se limita entonces ese movimiento del brazo justamente por esa condición? Ok, estos huesos que mencionamos sirven de inserción para varios grupos musculares que están anterior, lateral, en el codo y medial también. Y estas inserciones musculares, los músculos se convierten en tendones cuando se van a insertar en el hueso. Y cuando se inflama uno de estos tendones, entonces es que se conoce el término de tendinitis. En este caso, las principales afecciones del codo tenemos los músculos laterales que se insertan en el epicóndilo lateral, que es una protuberancia lateral en el codo. Y esto es muy frecuente y lo conocen como el codo del tenista. ¿Ok? Codo del tenista. Y a nivel medial, ese huesito, ese saliente óseo a nivel medial, que sirve de inserción a los epicondilios mediales, se conoce con el codo del golfista. Espera, Morales, hay un problema. En nuestro país es la pelota el problema. Entonces Sí, aquí todos queremos saberlo también. con la pelota. Pero yo te hago la pregunta porque yo sé que muchos padres que tienen hijos adolescentes que son pitchers, que tienen algún tipo de motivación deportista muy importante y sé que hay un tema con el codo y los lanzadores. Trata de explicarle bien qué le pasa a esos chicos con esas inflamaciones o esos problemas que le traen al codo en la adolescencia. Mira, es muy, muy frecuente y en adolescentes, así como tú lo dices, 14, 13, 14, 15, 16 años, es muy frecuente la afección del epicóndilo medial del codo. O sea, este huesito que mencioné al final, que se encuentra en la parte medial
porque está cerca de la línea media del cuerpo, es muy frecuente que se inflame o que se fracture. ¿Por qué? Porque cuando esos chicos quieren demostrar que ellos tienen muchísimo más talento del que ellos manifiestan en su día a día, cuando tienen un tryout, cuando tienen alguien que lo va a ver, ellos dan su máximo esfuerzo. ¿Y qué sucede? Que cuando realizan un lanzamiento, y no necesariamente tienen que ser pitcher, puede ser un outfield, puede ser un infield, porque ellos tienen también que lanzar duro a primera o lanzar cuando rescatan la pelota. Los músculos del epicóndilo medial arrancan, despegan ese fragmento de hueso, ese epicóndilo medial, y se produce una fractura de epicóndilo medial por un lanzamiento muy fuerte. En el adulto, ya en el esqueleto maduro, en vez de romperse el epicóndilo medial, lo que se fatiga es el ligamento colateral medial, que ya ese sería otro tema, que es muy frecuente en los lanzadores. Pero en los adolescentes se rompe esa tuberancia, esa protuberancia ósea que se llama epicóndilo medial. Y es muy frecuente y sucede porque ellos quieren hacer un sobreesfuerzo. ¿Y cuáles son las consecuencias y la forma de tratar de evitar eso con estos jugadores? Lo primero es orientación. Obviamente es un atleta que debe estar bien entrenado, que debe tener una buena contextura física y demás, y debe de tener una buena mecánica. Y cuando van a hacer ese tipo de lanzamiento para ellos dar a demostrar, que no traten de dar el 200%, que se queden en el 100%. Porque si se lesionan en ese momento, ahí probablemente pueda terminar su carrera así. Claro. Hay cosas que se pueden hacer, pero cuando un niño tú lo llevas a cirugía, porque si está desplazado y demás, hay que llevarlo a cirugía. Tú sabes que las exigencias para un latino llegar a la Grandes Ligas no son las mismas que un americano. A nosotros nos tratan... Uno de cada 100, tal vez. Entonces, si ven un paciente así, operado, aunque tenga un súper talento, probablemente no lo quieran acoger a su liga. Doctor, volviendo al tema de la tendinitis de codo, usted mencionaba que también se le conoce como el codo del tenista, hablaba también de los golfistas. ¿Es una condición que solo le ocurre a atletas de cierto nivel o le puede ocurrir a cualquiera? No. Le pusieron ese nombre por la frecuencia en ese deporte. Okay. Por ejemplo, los tenistas cuando hacen el saque, ¿verdad? Con la mano inversa, hacen ese muñequeo de manera constante y sobreutilizan los músculos epicondiliolaterales. ¿Cuáles son esos músculos? Los que extienden los dedos, los que extienden la muñeca, los que extienden el dedo meñique, el dedo pequeñito, el segundo radial, entre otros músculos. O sea, doctor, entonces, que ese movimiento que hacemos con las manos, exacto, ¿no? Depende en todo extensión, de los tendones que vienen de allá. Exacto, pero no solamente en la extensión de la muñeca y de los dedos, con el teclado también, ¿verdad? El mouse, el uso de máquinas que vibren. Por ejemplo, los ortopedas que para hacer prótesis utilizan una sierra, o para quitar yeso utilizan una sierra, eso emite vibraciones. Las sierras cortan por vibración. Entonces, ese movimiento de vibración también produce epicondilitis, las estilistas, todo lo que tenga que ver con trabajo manual. Los pintores, en el gimnasio también. O sea, es muy frecuente en todas las áreas. Y también, sin ningún tipo de causa, como tengo una doctora, anestesióloga, que ahora mismo no está trabajando, no está haciendo nada, me dice, doctor, pero que yo no hago nada de eso. Entonces ella entra en el grupo de pacientes que son de origen idiopático, que no tienen una causa clara, exactamente. Pero algunas veces son causas que uno no se da cuenta, porque por ejemplo yo me he dado epicondilitis a mí, y es porque yo manejo y la mano derecha la pongo arriba de del medio de la guagua, ¿no? El descansito de la guagua. Entonces siempre estoy presionando ese codo ahí. Y entonces muchas veces en la noche me duele y yo creo que es la única cosa, pero yo no soy deportista. Entonces el codo, esa presión del codo también puede traer ese problema. Sí, pero ya sería más a nivel del tríceps, que te da ese dolorcito ahí en el tendón del tríceps, en la inserción distal del tríceps. Pero sí manejar, por ejemplo, yo manejo con la mano izquierda. Lo que aprendimos a manejar sincrónico, manuales, sí, es con la mano izquierda que manejamos el guía.
Y una mala posición de la muñeca, por ejemplo, esa muñeca así en extensión por mucho tiempo, también te va a dar una epicondilitis. Ah, Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué manifestación o cuáles síntomas puede tener un paciente que tiene tendinitis de codo y que puede identificar quizás tempranamente? ¿O es un dolor que aparece repentino? ¿Cómo se da todo ese proceso, doctor? Bueno, es muy fácil de diagnosticar la epicondilitis. Por ejemplo, en las domésticas, las trabajadoras domésticas llegan a tu consultorio porque no pueden exprimir un suape o no pueden imprimir la ropa o no pueden abrir una puerta porque cuando hacen ese movimiento de rotación le da el dolorcito tanto a nivel lateral como a medial, dependiendo de dónde sea la afección. El dolor, en el caso del epicóndilo medial, hay un nervio que está muy cerca que se llama nervio cubital, que es el nervio del corrientazo. Los pacientes que se dan un golpe ahí en el codo, que le dan ese corrientazo, porque hay un nervio que se llama nervio cubital, que está en esa zona y puede provocar, si se inflama o si hay una estructura cerca que se inflama de él, le va a provocar hormigueo o calambre en toda la cara anterior de la mano. El cansancio, la incapacidad para realizar cualquier tipo de cosas con las manos es la principal manifestación clínica de estas afecciones. Usted mencionaba algunos oficios, algunas profesiones que tienen un mayor riesgo de presentar esta condición. ¿Hay algún tipo de actividad dentro de nuestro desempeño diario que puede quizás agravar o hacer que aparezca una tendinitis de codo? Claro, todo, porque ya todos nosotros trabajamos con computadora, incluso los médicos, para digitar nuestra historia clínica tenemos que usar nuestra computadora. Claro. Manejar, como mencionaba, las personas que atornillan mucho, que hacen ese movimiento de pronosupinación, como de manera médica se llama, o de rotación, ¿verdad?, del antebrazo, que hace que utilice los músculos, tanto epicondilios mediales como laterales, puede predisponer a que padezca un paciente de esta afección. las amas de casa, ¿no? Sí, 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 porque claro. hablaba de hecho que mucha gente va porque no puede exprimir, o sea que también la afección no solo se limita a que las personas tengan molestia o algún tipo de dolor en el codo propiamente dicho, sino que se puede extender hasta la muñeca, la Exacto, mano. hasta por todo el antebrazo. Exacto, cuando uno va a hacer una prueba clínica, uno no busca solamente el dolor aquí, sino que hace ciertas maniobras en el consultorio para ver si el paciente tiene dolor en todo el trayecto del antebrazo. Entonces, entrando ahí ya en esa evaluación que se hace al paciente cuando llega a la consulta y le explica, doctor, me está pasando esto, no puedo abrir bien la puerta porque me duele, no puedo exprimir porque me duele, no puedo tornillar algo porque me duele. ¿Por dónde comienza el doctor Carlos Morales a evaluar a ese paciente? Ok, exacto. Lo primero es el interrogatorio, preguntarle al paciente a qué se dedica. El paciente me dice, no, yo juego tenis. Ya inmediatamente ya yo tengo, se me prende el luces bombillito. se prenden. Exacto. O no, yo lo que hago es trabajo cortando cosas con una máquina que tiene mucha vibración. O así, por ejemplo. Entonces, uno hace lo que se llama el examen físico, la palpación de las tuberosidades. Y uno, por ejemplo, le pide al paciente que ponga la mano en posición neutra y le hace fuerza a los dedos hacia abajo y le pide al paciente que haga fuerza hacia arriba. Inmediatamente le va a transmitir dolor en el epicóndilo lateral. O, por ejemplo, con el dedo mayor, el dedo grosero, uno hace lo mismo y también se le puede manifestar dolor. Entonces, ahí uno se ayuda de los estudios clínicos, de los estudios ya de imágenes. Tenemos la radiografía. Un paciente puede presentar una calcificación en la inserción de los tendones. Tenemos el ultrasonido y también tenemos la resonancia magnética, ya que el paciente que tenga mucho tiempo con esta afección y no tratarse, puede llevar a un pequeñito desgarro de la inserción del tendón y eso complica un poquito las cosas. Eso lo podemos ver mejor en un estudio de resonancia magnética. ¿Y por qué podría llegar un paciente quizás a tener la afección muy avanzada sin tratar? Algunos pacientes pueden no presentar manifestación teniendo tendinitis de codo y quizás eso puede retrasar también el que se diagnostique o que la gente no le da importancia a la molestia y le da larga y larga hasta que no aguanta. ¿Cómo se da? Aquí tenemos una situación. Okay.
la mayoría, para no decir todos, los pacientes que van a nuestro consultorio ya fueron al colmado o a la farmacia y compraron un dolo que sé yo qué, exacto. Al naturalista. Sí, pues. sí. No, ya han tomado por Se lo menos compraron dos. un mentol, se Ya, sobaron. sí, ya han comprado por lo menos de 2 fármacos. Uno que le dijo, mira, no, yo tenía eso, date unos masajes, compra tal medicamento. Y mira, yo tengo pacientes que toman hasta antibióticos Ay. para el dolor. O sea, es una cosa, imagínate. Pero es algo con lo que tenemos que lidiar y por eso los pacientes a veces retrasan la asistencia a nuestra consulta. Oye, ¿la temperatura tiene algo que ver con la tendinitis? ¿La temperatura Lo que pasa es del que ambiente? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a un clima bien cálido y la gente no tolera el frío. Exacto. El frío exacerba un poquito, el frío de manera general exacerba un poquito el dolor, pero el frío local, por ejemplo, cuando un paciente se coloca hielo local, lo que hace es desinflamar y anestesiar el área y eso mejora. Pero el frío así como estamos ahora, que está, qué sé yo, 18, ¿verdad? 19, un paciente con una afección se va a sentir que le duele más. Exacto. Entonces se exacerba más el dolor. Entonces hay regiones en el mundo donde la tendinitis duele más, vamos a decir, ¿no? Que ese frío Si de un paciente de aquí se va, o sea, eso le afecta, tú sabes, y no, yo sufro de reumatismo, te digo. Sí, no, acá. Yo sufro de reumatismo. El frío hace que me duelan los huesos, Sí, exacto. las Yo coyunturas. no puedo vivir en Canadá porque no puedo, no lo tolero. Pero es un tema ya del trópico de nosotros, ¿verdad? Claro. A la gente que nos escucha, sobre todo esa señora que está oyendo hoy Cátedra Médica y sabe que no puede abrir bien esa greca por las mañanas para colar el cafecito, llame y haga sus preguntas para que el doctor pueda darle toda la orientación que usted necesita y pueda buscar la atención a su dolencia. No se acostumbra a estar con achaques, no le eche la culpa a los años. Llámenos al teléfono 809-682-9850. También está disponible en nuestra línea internacional 833-380-0062 para que usted pueda hacer sus preguntas al doctor Carlos Morales, ortopeda, que nos acompaña hoy aquí en Cátedra Médica, hablando sobre tendinitis de codo. Doctor. Una pregunta, Morales. En la caso de la tendinitis, lo que tú habías dicho es que le da dolor a uno, ¿no? Cuando uno trata de abrir o hacer ese movimiento supinoprono, ¿no? Que tú hablaste. Pero cuando uno pierde fuerza, ¿también es un síntoma de eso? Sí, claro. Imagínate, cuando tú tienes dolor en una articulación o una sesión. Pero sin dolor, que tú no puedas abrir pero no te duele, pero tú no puedes abrir, por ejemplo, una tapa No, ya probablemente sea un tema neurológico. Por ejemplo, el síndrome del túnel del carpo, por mencionarte algo, que no necesariamente te da dolor, pero te da pérdida o disminución, ¿verdad? No pérdida, sino disminución de la fuerza. Es otro tipo de afección, pero que ya tenemos un nervio involucrado. Okay. Bueno, vamos a darle chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Adelante con su pregunta. Sí, señor Carlos. En el caso de mi abuela, ella sufre de uno caliente en los pies. Baje un poquito el volumen de su radio para que podamos escucharle bien por aquí. Ahora sí, adelante. Sí, buenas, señor Carlos. Mi abuela, ella sufre de ella dice que se siente los pies calientes, muy calientes todo el tiempo. ¿Qué pasa en ese caso? Quédese pendiente de la respuesta por ahí. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buen día. Sí, adelante. ¿En qué consiste la llamada cirugía tomillón que le hacen a los peloteros? Y si eso también se le puede hacer a otra persona que no sea pelotero. Lo escucho. Doctor, adelante. Ok, el primer paciente que nos llamó es un paciente que tiene cambio de temperatura. Por lo general, se puede deber principalmente a 2 cosas. O insuficiencia venosa, que ya hay un éxtasis sanguíneo, es un tema ya puramente vascular, o puede ser una afección a nivel lumbar y el paciente pueda presentar cambio de temperatura. La cirugía de la reconstrucción del ligamento colateral medial, que es la cirugía a la que el señor se refiere, se hace en beisbolistas porque son los que presentan esta afección. Pero una persona que no se dedica al deporte de lanzamiento y demás, muy probablemente no necesite esta reconstrucción porque no tiene esa necesidad de tener ese estabilizador estático que es el ligamento colateral medial del codo. Y es difícil que se lesione una persona que no sea lanzador también. Bueno, seguimos con la gente. Buenos días, Cátedra Médica.
Sí, buenos días. Adelante. Yo paso mucho tiempo manejando. Normalmente me duele mucho el antebrazo. ¿Cómo pudiera yo contrarrestar eso? Y adicional, como trabajo en una camioneta mecánica, la parte de atrás de la rodilla me duele mucho. Escucha a través de la radio, doctor. La respuesta es de oyente. Ok. Como mencionábamos al principio, ese dolor de antebrazo muy probablemente se deba a una afección de las cuales estamos hablando. Tiene que ver cómo tratas de colocar tu brazo en una posición más adecuada, que no sea siempre extendido hacia adelante, sino agarrando el guía del lado izquierdo, o me imagino que con esa mano que tú manejas, y con la muñeca que no esté en hiperextensión, porque ahí estás hiperutilizando, o sea, utilizando de más los músculos del antebrazo. En cuanto a las rodillas, eso debe de ser un tema, no sé tu edad ni nada de eso, pero debe de ser un tema de debilidad muscular. Por lo general, personas que manejan muchas horas y que luego descansan, que no hacen entrenamiento, ejercicio físico y demás, sufren de tener debilidad en el tendón del cuádriceps o en los músculos de las rodillas y esto te puede provocar dolor. Pero eso es una idea general de lo que estamos hablando, ya que realmente habría que hacer un historial clínico y una investigación completa y estudios complementarios para nosotros poder hacer un mejor diagnóstico en la afección que presentas. Excelente. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer una breve pausa, pero les motivamos a que sigan en sintonía porque tenemos mucha información más que compartir con ustedes hoy de la mano del doctor Carlos Morales. Retornamos en breve.